Seguimos en Alfil TV y estamos en la cuenta regresiva de lo que será el primer acto de Javier Milei como presidente en Córdoba. Muchísima expectativa y una de las tantas preguntas es ¿cuál será la base del mensaje que va a brindar Milei? Y lo hemos invitado a Gustavo Córdoba, analista político, para charlar un ratito. Y bueno, ¿qué dirá? ¿Qué hará? Porque siempre hay sorpresas en el medio. ¿Cómo está usted? Y gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿por dónde irá el mensaje de Javier Milei? Creo que no va a cambiar mucho de lo que está diciendo últimamente. Córdoba es una plaza difícil incluso para los cordobeses, así que Milei mañana va a tener una prueba importante, ¿no? De movilización, de presencia popular, también de movilizaciones en contra, así que es todo un dato ver el tema de las acreditaciones a los medios de prensa. Bueno, dice que no va a haber, que va a estar solo una transmisión vía televisión pública. Lo cual es todo un dato. A ver, creo que este presidente le da mucha importancia a el encuadre de su comunicación. No permite que otros le encuadren, ¿no? Digo, eso está bárbaro en la medida que uno sea un privado, pero si es el presidente de todos los argentinos, me parece que ahí hay un tema que a mí me genera un ruido, ¿no? De la falta de acceso a la información, de la falta de libertad de acceso a la información de parte de medios y periodistas. Gustavo, y pensar en estas dos acciones en la misma semana, ¿no? Esta fiesta en el Luna Park que se armó y por otro lado esta convocatoria ciudadana. ¿Es tapar de alguna manera el fracaso de la ley Bases? Mira, parto del análisis de decir que el opositor más cruel que tiene este gobierno es el tiempo, o la falta de tiempo para producir resultados acordes a lo que el gobierno necesita. Como no logra resultados económicos en el bolsillo de los argentinos, tenemos otra cosa. Tenemos el show, tenemos la fiesta, tenemos elementos marginales del debate político que se instalan en el centro para discutir cosas de quizás agenda ideológica que no son la principal demanda. Además hay otro dato. Como el tiempo no le permite recuperar el poder adquisitivo, la demanda principal hoy de los argentinos es justamente esa. Y el gobierno sigue vendiendo la inflación o la baja de la inflación como el elemento central de su política, como diciendo, bueno, nosotros estamos cumpliendo lo que prometimos en campaña. Claro, pero ¿a qué precio? ¿Recesión? Bueno, ahí está el tema. El mes pasado, 50-50 nos dio inflación versus recuperar poder adquisitivo. En esta, la inflación bajó al 30%. Está cambiando la demanda y está cambiando las expectativas de la sociedad con respecto a lo que ofrece el gobierno. Por eso me parece que en la medida que el gobierno no logre hacer pie en temas económicos, vamos a seguir teniendo más Luna Park. Gustavo, había escuchado una entrevista reciente de usted en un medio de Buenos Aires donde usted dice que el sistema político clásico, por decirlo de alguna manera, todavía no consigue entender las nuevas reglas que imperan y entonces está como imposibilitado de atacarlo. Y ahí contaba también esta idea que tiene usted de que el principal adversario opositor es el tiempo, porque la verdad es que partidariamente la oposición no consigue infligirle ningún daño a Milei, por lo menos hasta ahora. ¿Cuáles son esas nuevas reglas que la política no consigue entender? El formato digital. Digo, me parece que la política tradicional no entendió nunca por dónde entró Milei. Todavía hoy la política tradicional no encuentra herramientas para enfrentar a Milei. Y creo que el formato digital está todo ahí, porque hay como una especie de corte entre los menores de 35 años con los que son mayores o somos mayores de 35. El menor de 35 años es formato vertical. Todo, absolutamente todo lo que consume lo hace a través de esto. Los mayores de 50 ven exclusivamente televisión. A veces incursionamos en el celular. El formato a partir del cual el menor de 35 años aprende o sabe o conoce lo que pasa afuera es a través de ese formato. Y Milei colonizó ese formato. Lo cual no significa que sea bueno, ¿no? Porque el formato de falta de empatía, de crueldad, de ataque, por ejemplo, las herramientas digitales que tiene el gobierno de Milei las utiliza para la persecución política. No las usa para generar un mensaje de apoyo positivo al gobierno, ¿no? Las utilizan para la persecución al que no piensa igual que ellos. ¿Cuáles son esos recursos técnicos que aplica la Libertad Avanza en su estrategia comunicacional y qué costo tienen? Para entender una parte técnica de la que poco se habla a veces. Bueno, sin dudas que cuando pase este gobierno vamos a tener la posibilidad de enterarnos quién paga la parafernalia de herramientas digitales que tiene y usa este gobierno, quién paga los sueldos, porque esa es toda una gran cuestión. Hay como un submundo, ¿no?, al cual la opacidad es la norma, y creo que ahí hay un punto en el cual la utilización de estas herramientas digitales, las granjas, los trolls, que la utilizan como
a ver, es músculo militante. La inteligencia artificial también. Con inteligencia artificial, con aprendizaje, generan por allí una sensación de que uno entra a una red social y es todo un drama, ¿no? Es todo un acontecimiento de negatividad, de persecución, de malas palabras. Lo vemos en la Argentina. Alguien se cruza con el gobierno y le mandan los perros digitales. Es algo inaudito. Hemos normalizado en democracia cruzar límites formales e informales de la democracia. Eso no está bueno. No está bueno porque de alguna manera sientan un precedente de que vale todo y en una democracia no vale todo. Gustavo, pienso en lo que puede llegar a ocurrir mañana, la imagen, la fotografía política que puede dejar el acto de Milei, con un gobernador Martín Yarlora con su presencia institucional, no sé si estará muy cómodo con esa presencia, con ese rol. Por otro lado, un Luis Juez que tiene buena relación con Milei, por otro lado, los libertarios. ¿Juez puede capitalizar el acto de mañana? No, Juez creo que es la primera vez que tiene en Milei una figura política que lo neutraliza. Digo, Juez necesita estar cerca a Milei. Ahora, lo que hay que preguntarse es quién gana más. ¿Gana Milei con Juez o gana Juez con Milei? En Córdoba, por ejemplo. Yo creo que Milei no gana demasiado con Juez. Creo que Milei ya tiene votos que no dependen de Juez, por lo tanto, pegarse a él... ¿Y Juez lo necesita a Milei? Obvio. Imaginemos un escenario en el cual el ego de Juez, el ego político, le impida ser candidato número 4 en la boleta de Milei, de la Libertad Avanza. Porque yo no creo que Juez admita ser quinto, o segundo, o tercero. Entonces Juez va a tener que competir por su propia cuenta, ¿no? en el escenario electoral del año próximo. No va a ser un escenario fácil, porque Milei, si hoy hacemos un corte, sacaría en Córdoba cerca de 45 puntos, solo, con candidatos de él. Gustavo, en ese marco, con esa performance, está bien que falta mucho para la elección, pero ¿qué escenario ve en el 2025? Mirá, desde que nosotros advertíamos a la política que había tercios electorales, allá por mayo del 2022, llegamos prácticamente al escenario de primera vuelta en tercios. Digo, era previsible el escenario hasta ahí. A partir de la victoria de Milei de segunda vuelta, esos tercios desaparecieron, ya no existen más. La representación política en la Argentina está mutando y a una velocidad inusitada. Todo lo que era ya no es. Lo que sí podemos ver y advertir que se están conformando dos nuevos polos. Uno, el mileísmo, que es Javier Milei y sus aliados. Y enfrente hay un antimileísmo que tiene como característica ser inorgánico, hiperfragmentado, sin liderazgos todavía creíbles o reconocidos. ¿Quién capitaliza algo de todo eso? Hoy nadie. Nadie. Pero no quiere decir que más adelante sí. Por ejemplo, figuras, te diría el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, el gobernador de Santa Fe, Puyaro. Maximiliano Puyaro, el gobernador de Córdoba. ¿Ha cambiado la postura Yarlora con respecto a ese posicionamiento opositor? Yo creo que está... Del comienzo ahora. Sí. ¿Se va a sostener eso? Depende del contexto. Pero, por ejemplo, sumémoslo también a Leandro Santoro, sumémoslo a Kicillof. Es decir, fíjense, son todas figuras jóvenes que hablan de un recambio de la política. Quizás la elección del año que viene no sea todavía el tiempo de mostrar una renovación, pero sin dudas para el 27 puede darse. Gustavo, volviendo a hablar del tema del tiempo, hemos visto en el Congreso, hasta ahora el gobierno no consigue sancionar la ley base, su primera gran iniciativa legislativa. Hasta el momento lo que ha hecho es tratar de rentabilizar sus fracasos diciendo que de tal manera consigue exponer a la casta. ¿Durante cuánto tiempo puede sacarle esa ganancia a una derrota y cuándo el tiempo va a empezar a exigirle una victoria real política? Nadie puede saberlo. Sí, déjame decirte que Milei ha aprovechado un contexto, un clima de opinión imperante, casi un clima de época, diríamos, de una sensación antiestatal, muy fuerte, antipúblico, ¿no? Anti lo público. Milei ha transformado ese clima y lo ha transformado en acción política. Ese es el margen de maniobra que Milei tiene. Es decir, la gente ha comprado, después de 2 gobiernos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad argentina, ha comprado la tesis de que lo estatal es malo. ¿Pero qué es lo malo? Porque ahí hay un punto, me parece, un error de lectura de parte del gobierno Milei. Milei va por el desguace del Estado, Milei va por el desfondeo total y definitivo de lo público. Mientras que creo que la sociedad argentina estaba enojada con los que condujeron el Estado, es decir, con el macrismo y con
el kirchnerismo. Ahí hay un punto, me parece que si Milei sigue en esta tesitura, bueno, la marcha universitaria fue un claro reflejo de un límite simbólico que la sociedad le puso a Milei, ¿no? Le dijo, la educación pública no es un bien ajustable. El comportamiento de los mercados hoy puede ser también visto como una especie de límite. Digo, creo que el gobierno Milei, si no empieza a leer de otra manera, digo, y va con el plan todo o nada, con el desguace total del Estado, y va a tener problemas de gobernabilidad concretos, ¿no? Gustavo, ¿cómo se percibe esta evolución, este cambio del gobernador Martín Yarlora al inicio del debate de la ley de bases y ahora? Es decir, muy crítico, sumamente opositor y ahora, habiendo obtenido ciertos cambios, con otra postura, con otro acercamiento. ¿Eso se valora en Córdoba? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mira? Hay un punto de reconocimiento, primero porque no hay que olvidar que Córdoba fue el distrito donde más votos sacó Milei, ¿no? A nivel nacional en la segunda vuelta. 74% creo. Eso no es un dato menor, por lo tanto, el pragmatismo que el cordobés promedio siempre ve con buenos ojos, bueno, me parece que es allí, en esa huella pragmática donde se ha instalado inteligentemente Yarlora. Ahora, de aquí para adelante yo creo que lo nacional es absolutamente determinante. Para el futuro de Milei, para el futuro de Yarlora, creo que el gobierno de Milei tiene que entender que necesita a los gobernadores. Y los gobernadores también tienen que armonizar entre ellos posturas. Yo veo de muy buen grado, por ejemplo, la actitud que tiene Puyaro, por ejemplo, y Frigerio, de respaldarse mutuamente también con Yarlora. ¿Y Yarlora juega sola o juega en esta región centro? Yo creo que está jugando claramente en la región centro. De hecho, el lunes viene Puyaro, ¿no? Y creo que Frigerio no viene porque está en España. Pero, digo, me parece que son movimientos interesantes que hablan de una proyección a futuro, ¿no? Digo, me parece que es muy interesante porque es la primera vez en la historia que el peronismo ha perdido tantas gobernaciones. De las 24 hoy tiene con suerte 8. Y este es un dato significativo porque antes el peronismo como fuerza nacional se nutría del poder de los gobernadores, ese poder territorial tan importante. Hoy eso no existe más. Cada gobernador es un libre pensador, cada gobernador es su propio jefe, por así decirlo. Y me parece que Yarlora en ese contexto comanda una de las provincias que, si la vemos en términos retrospectivos, en el año 2015 y en el año 2023, Córdoba le terminó dando los triunfos a Macri y a Milei. Entonces yo diría, no hay dos sin tres, es probable que en algún punto del futuro este partido cordobés o este cordobesismo termine llegando a buen puerto a nivel nacional, ¿no? Gustavo, le agradecemos mucho su participación en el programa. No, al contrario. Gracias, súper amable como siempre. Vamos al último corte y venimos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz. Ya venimos.